pasar a su clase en esta hora. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Dios bendiga a su iglesia. Una vez más, Dios bendiga a los amigos y amigas que nos ven en esta hora. Esta es la voz de la Iglesia Metodista, Casa de Restauración, desde aquí, desde Bonito, la ciudad más alta de Puerto Rico a nivel del mar. Desde este rinconcito estamos llevando esta transmisión en esta mañana. Así que en esta hora comparte con otros esta transmisión que sabemos que ha de ser de gran bendición para muchas vidas. Levantaré mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Fuerte el aplauso para nuestro Dios en esta mañana. La iglesia se pone en pie. Queremos hacer lectura de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Y esta palabra de nuestro Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos
y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios eterno, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Mira la palabra que hemos de exponer en esta hora. Te pedimos, Dios, que nos dirijas, que nos guíes, que nos des la palabra necesaria para ser proclamada a este pueblo en esta mañana. Que hable de nuestras vidas, que hables a los que nos ven a esta hora. Que seas a través de tu Espíritu tocando, ministrando los corazones conforme a la necesidad de tu pueblo y de tus hijos. Que tú hables en esta mañana. En el nombre de Jesús hemos orado, a quien damos honra y gloria. Amén y amén. Pueden sentarse en esta mañana. Damos gloria a nuestro Dios por la bendición que nos da una mañana más de estar aquí, proclamar su palabra. Hemos estado durante todos estos meses tocando muy de cerca algunas de las historias que encontramos en el libro de Lucas, un evangelio extremadamente interesante, conocido por muchos como el evangelio de los pobres, conocido por otros como el evangelio de los marginados. En esta mañana queremos hablar sobre este texto de la palabra que habla sobre parte de lo que acontecía en el Israel de aquel entonces, del tiempo de Jesús, donde personas en particular, donde habían unas enfermedades que a través de la ley se habían catalogado como enfermedades que podían ser contagiosas, y que la misma ley judía había establecido que, como en el caso de estos leprosos, de estas personas que estaban enfermas con una enfermedad que era incurable, eran tomados y puestos aparte del pueblo. Lucas aplica muchas veces en tus escritos unos elementos muy particulares de este evangelio, porque está dirigido a un pueblo, a una comunidad que es gentil, que eran gente que no eran de la comunidad judía, y que muchos de ellos eran de procedencia griega, como muy bien Lucas era de origen griego, y quería llevar esta palabra para que aquella comunidad de creyentes y de gentiles que no conocían aún a Jesús pudieran entender que la salvación había llegado y se llamaba Jesucristo. Este evangelio es un evangelio de forma muy especial, que habla sobre lo que es la oración, donde encontramos a Jesús orando en diferentes momentos, donde Lucas de forma muy particular y única presenta a Jesús orando en eventos particulares de su vida, en su bautismo, cuando se enfrenta con los fariseos en Lucas 5, cuando Jesús escoge a los 12 discípulos en el capítulo 6 de este libro, cuando le pregunta a los discípulos quiénes creían que él era, y antes de anunciar su muerte en Lucas 9:18, en lo que fue la transfiguración, Lucas capítulo 9:29, cuando Jesús se encontraba en la cruz, allí también está orando. Lucas capítulo 23, fue el único que le dice a Pedro que estaba orando por él. Lucas capítulo 22, en las parábolas, cuando habla de la oración del amigo inoportuno, del juez injusto, todos estos eventos y perícopas y anuncios y palabras que está en este libro de Lucas, está hablando, está invitando ahí a aquella comunidad a creer en lo que es la oración, a confiar en lo que es la oración. Las características que vemos en este evangelio son
únicas. Dios ha utilizado este evangelio para traer una palabra que va dirigida a toda una comunidad de aquel entonces que necesitaba de muchas formas conocer de Dios, entender quién realmente era Dios, conocer y entender quién era Jesús y para qué había venido. Parte de lo que ocurre en este evangelio son narrativas de corte social. Presenta eventos que van dirigidos a lo que era quizás lo que acontecía en aquel entonces, en el entorno social del Israel de aquel entonces. En este evangelio vemos unos escritos que van dirigidos no solo a la comunidad judía, sino que Lucas está hablando para que todo aquel gentil, para que toda persona, sea quien sea, pudiera alcanzar, tenía entrada, tenía la oportunidad de entrar y de conocer lo que implicaba y lo que representaba el reino de los cielos. Encontramos en este evangelio donde habla de forma contundente sobre los samaritanos, que era uno de los grupos que más había sido marginado por los judíos, que eran considerados extranjeros, que eran considerados impuros, que habían sido vituperados en gran manera por los fariseos de aquel entonces, y que la comunidad samaritana se sentía marginada, rechazada por los mismos judíos, estando ellos viviendo en territorio que pertenecía a Israel. Jesús, en su mensaje, en la proclamación de la palabra que Él lleva, en cada una de sus narrativas, presenta eventos que van dirigidos, y lo presenta Lucas, a entender que el Hijo del Hombre, que Jesús, que el reino de los cielos es para todo ser humano. El reino de los cielos está abierto para toda persona, no importa quién sea, no importa cuál sea su condición, no importa por lo que está pasando, no importando lo que ha acontecido, no importando de dónde procede, sino que ese reino de los cielos está siendo predicado en este evangelio para toda persona y para toda criatura. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Lucas es el único que presenta a la mujer que ungió los pies de Jesús y los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos en la casa de Simón el fariseo. Lucas es el único que habla de Zaqueo el publicano, del ladrón arrepentido. Lucas presenta unos eventos que van a la médula, el caso del hijo pródigo, eventos que van dirigidos a lo que es el perdón, a lo que es la reconciliación con Dios, a lo que es el amor absoluto de Dios por todo ser humano. Y aquí encontramos en esta narrativa de este capítulo 17, versos del 11 al 19, a Lucas presentando otro evento: 10 leprosos que, como todos muy bien conocemos, habían sido sanados, fueron curados. Y yendo Jesús a Jerusalén, dice el texto, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria, que era una comunidad que era marginada por los judíos. Galilea, que la mayoría de la gente que vivía allí era gentil, no conocían de la ley. Pues allí se encontraba Jesús. Y al entrar en una aldea, dice el escrito, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales, dice el texto, se pararon de lejos y comenzaron a gritarle y a decirle a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Les salieron al encuentro 10 leprosos, parándose de lejos. ¿Usted se imagina lo que estaba aconteciendo con esta gente? Una enfermedad terminal. No había ninguna posibilidad de sobrevivencia, porque para aquel entonces la lepra, que muchos relacionan y asocian con lo que es el pecado,
era una enfermedad que poco a poco iba consumiendo al ser humano hasta llevarlo a la muerte. Saber y poner en contexto lo que aquella gente, aquellos hombres estaban viviendo y experimentando. Qué terrible lo que les había acontecido. Estaban siendo aislados. La misma ley judía determinaba en el libro de Levítico que tenían que ser separados de la comunidad, unos cuantos, 50 o 100 pies separados del resto de la comunidad. Estaban aislados a un lado aparte. Estos hombres habían perdido a su familia. Estaban lejos de su comunidad. Habían perdido sus trabajos. Su futuro estaba tronchado. El estado de ánimo de aquellos hombres, qué triste, qué terrible saber que iban a morir, sabiendo que no había nada ni nadie que pudiera ayudarlos en su situación, en lo que estaban viviendo. Que quizás la gente que pasaba por allí, y como se puede ver quizás en los muros que vemos en la presentación, aquellos hombres que estaban allí en aquel lugar, viendo que habían barreras que los separaban del resto de la población, ¿cómo se sentirían? Estaban aislados, estaban marcados, habían perdido toda esperanza, estaban siendo desechados por la misma comunidad. Que la pobreza que había en aquel entonces, que las mismas instituciones de gobierno quizás no le podían ayudar, estaban condenados a la muerte. Pero habían escuchado de alguna manera, de alguna forma, que había un hombre que se llamaba Jesús, que estaba haciendo grandes milagros, que estaba sanando a muchos, y su esperanza estaba puesta precisamente en aquel hombre llamado Jesús que estaba pasando por aquel lugar. Era una comunidad que había estado viviendo y enfrentando tantas vicisitudes. Quizás no podían integrarse con sus familias, no podían integrarse en sus trabajos los que estuvieran trabajando. Miren cómo el panorama que presenta Lucas de lo que está pasando con estos hombres. Pero lo interesante del caso del relato es que él también está presentando que allí entre ellos había uno que era samaritano. Mire cómo muchas veces en los momentos difíciles de la vida, una comunidad samaritana que parte del énfasis que hace Jesús precisamente cuando dice, y este que regresó a dar gracias era samaritano. Porque los judíos pensaban que como eran la niña de los ojos de Jehová, todo para ellos tenía que ser perfectamente bueno. Se creían de forma absoluta merecedor de todas las cosas. Pensaban que quizás para ellos no había nada que acontecer, nada que ocurrir dentro de sus vidas. Que el Señor siempre estaría con ellos. Y aquí habla el texto de 10 leprosos y que uno de ellos era samaritano. Estaban divididos. Judíos y samaritanos no trataban entre sí. Cada uno por su camino. Unos adoraban en un lugar y otros adoraban en otro lugar. Los judíos acusaban a los samaritanos de que la forma de adorar de ellos no le agradaba a Dios. Se creían los judíos que eran los únicos que eran merecedores del reino de Dios y de todas las bendiciones y de todas las cosas. Pero aquí estamos viendo a tantos judíos como samaritanos pasando por un momento difícil en sus vidas. Tanto judíos como samaritanos estaban expuestos a la enfermedad de la lepra, que era una enfermedad incurable. Muchas veces en nuestras vidas acontece situaciones de familia, falta de comunicación, divisiones que ocurren en los hogares, pero cuando hay una enfermedad,
como en la mayoría de los casos las familias vuelven otra vez y se reúnen y se hablan y vuelven otra vez y establecen lazos de comunicación. Y aquí estamos viendo que en este caso tanto samaritanos como judíos estaban en el mismo lugar, estaban sufriendo de igual forma, estaban pasando por el mismo suplicio, estaban siendo marginados, estaban siendo marcados, estaban siendo aislados. Y como Lucas presenta este relato hablando de lo que allí estaba aconteciendo. Cuánta gente muchas veces se siente así, marginado, aislado, en una situación de enfermedad, donde el diagnóstico que el médico ha dado es un diagnóstico donde ya prácticamente no hay nada que buscar. No hay remedio para la vida de ese familiar nuestro, no hay remedio para nosotros. Porque lo que el médico ha determinado es que ya no hay remedio, nada puede hacer. Y estos hombres a lo lejos ven a Jesús y parte de lo que ellos dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esta gente se sentía, como hablamos aquí del endemoniado de Gadara y lo que allí acontecía, que estaban siendo marginados en gran manera, que la gente se había olvidado de ellos, que nadie los atendía, que nadie quizás mostraba misericordia y compasión hacia ellos. Y estos hombres están reconociendo que Jesús es el Maestro. Están reconociendo que el único que podía sanarles, que el único que podía libertarlos, se llamaba Jesús. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, dice el texto en esta mañana. Y estos hombres le salieron al encuentro y se pararon de lejos, porque por virtud de lo que la ley decía no podían acercarse a él, y alzaron la voz diciendo, y hay otra versión que dice, y ellos gritaron diciendo: Jesús, ten compasión de nosotros. Como por allá decía también el texto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estos también estaban diciéndole: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Qué representaría para ellos pedirle a Jesús que tuviera compasión de sus vidas? Sanarlos, llevarle quizás un poco de comida, darle una palabra de aliento. Pero el texto dice que entonces Jesús, cuando los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué grande es Dios, qué maravillosa es esta palabra en esta mañana para nosotros. Cuando muchas veces nuestras esperanzas están perdidas, cuando ya no hay remedio en medio de lo que estamos viviendo y estamos experimentando, cuando todo parece estar perdido, y miramos y alzamos nuestra voz a aquel que nos puede ayudar, amigo que nos ves, cuando gritamos ante su presencia, cuando alzamos nuestra voz, cuando levantamos clamor delante de él, de su presencia, el Señor está ahí para levantarnos, para ayudarnos. No te va a dejar desamparado y desamparada. No te va a dejar solo ni sola, amigo y amiga, hermano y hermana que nos ves en esta hora que estamos aquí en esta mañana. Como decíamos esta mañana en la clase, como testificaba esta mañana de lo que Dios había hecho con nuestras vidas. Dios no deja desamparado a aquel hijo, a aquella hija que clama a su presencia. Dios siempre de una forma o de otra tendrá respuesta. Él no rechaza a nadie.
La misma religión judía de aquel entonces, el mismo estado político de aquel entonces rechazaba. La misma comunidad cercana a aquellos leprosos los había rechazado. Necesitaban que alguien les mostrara compasión por lo que ellos estaban viviendo, lo que estaban enfrentando. Y aquí vemos a un Jesús que una vez más tiene compasión, tiene misericordia del ser humano, de aquel que ha sido rechazado, de aquel que ha sido marginado, de aquel que ha sido marcado, de aquel que se le ha negado tantas cosas, de aquel que siente que nadie le ama. Jesús te ama, hermano y hermana. Él no te rechaza. Él es el Dios de lo imposible posible. En la obediencia, amigo que nos ves, en creerle a Jesús, en confiar en su palabra, en seguir el precepto que Él te ha dado, en hacer lo que Él te dice que hagas, aunque no veas nada en el momento, aunque parezca quizás absurdo lo que te está diciendo. Aquellos hombres fueron y obedecieron a Jesús. No los tocó, no habló nada con ellos. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y en el camino fueron sanados. En el camino pasan muchas cosas. En la obediencia a Dios pasan tantas cosas. En creerle a Dios pasan tantas cosas. Cuando tú le obedeces a Él, cuando tú le crees a Él, aunque en el momento tú no estás viendo nada que te haga creer que lo que le estás pidiendo va a surgir, aunque quizás con tus ojos carnales en esta hora tú no ves respuesta, no ves que nada está pasando en el camino, en el trayecto, en el recorrer de nuestra vida, ahí vamos a ver el milagro de Dios gestado en cada una de nuestras vidas. ¿Cuánto lo adora en esta mañana? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Eso es lo grande del Señor. En el camino allí fueron libertados aquellos hombres, fueron sanados. ¡Qué milagro tan grande! ¿Cómo pensar, cómo se sentirían aquellas personas? ¿Cuántos años, no lo dice el texto, estuvieron allí aislados, viviendo aquel suplicio, viviendo una vida tan triste, tan miserable para ellos? Y ahora la esperanza había llegado a sus vidas. Lo que Jesús había hecho en ellos, cuando en el recorrer del camino, que allí quizás aquella piel comenzó a ser restaurada, aquella piel podrida comenzó a salir carne nueva y todo a hacerse nuevo. Qué milagro tan grande de parte del Señor, y no solamente en una persona, sino en 10 de ellos. Lo grande de Dios, lo milagroso de Dios, las cosas que Él hace cuando le obedecemos, cuando nos sometemos a su precepto, cuando le creemos a su palabra. Amigo que nos ves, que hoy quizás puedes ser incrédulo, que quizás estás alejado, estás apartado, estás pensando en tantas cosas, viendo que no hay solución, que no hay alternativa para tu vida, para tu situación. Hay alternativa de parte de Dios, hay solución de parte de Dios. Créele a Dios en esta mañana, hermano. Amigo que nos ves, créele a Dios, confía en su palabra. Para Él nada es imposible. Y el texto sigue afirmando y sigue diciendo que aquellos hombres fueron libertados. Pero dice el texto que en el camino, en el recorrer, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra, glorificando a Dios. Y respondió Jesús: no son 10 los que fueron limpiados, y solo hay 9. ¿Dónde están los 9 a quien también había libertado? Es una enseñanza que Jesús trae, que Lucas presenta, de lo que es Dios actuando en favor del ser humano sin importar quién sea. Está hablando a una comunidad que es gentil, que es pagana en aquel entonces,
Lucas habla mucho de lo que es el poder de la oración y de lo importante que es mostrar amor y misericordia. El amor y la misericordia de Dios están extensivos a todo ser humano, no importa quién sea ese ser humano. El milagro tan grande que vemos aquí en Jesús, sanar a estos hombres de esta enfermedad tan terrible. Y quizás cuando aquellos hombres se integraron con sus familias, con sus hijos, cuando volvieron a sus trabajos, cuando vieron que todas las cosas habían cambiado, cómo se sentirían cada uno de ellos. Pero ¿qué estaba pasando? Solamente uno de ellos regresó a Jesús a decirle: Maestro, Señor, alabando a Dios, gritando y glorificando a Dios. Y llegó y se postró a los pies de Jesús, reconociéndole como el Señor, como el Maestro, como que Dios era en él, como que la misericordia de Dios había sido extensiva hacia su vida, un corazón agradecido por lo que había recibido de parte de Dios. Pero Lucas también está hablando: wow, qué terrible. Y este hombre era samaritano, no era judío. Tantos milagros que el pueblo judío había visto, tantos portentos que Dios había hecho con ellos, de tantas maneras que Dios había tratado con sus vidas. Y aquí vemos una vez más cómo la mano de Dios está puesta sobre este pueblo. Y aquel que era samaritano, que era marginado, que no se creía en lo que ellos practicaban, que los echaban a un lado, este fue el samaritano, fue el que regresó a darle gracias, a expresarle a Jesús lo que era su agradecimiento por su bondad, por su amor, por su misericordia. Jesús, ten compasión de mí. Y dice el texto, Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces tú y yo, y amigo que nos ves, de cuántas cosas Dios te ha librado, amigo que nos ves, hermano que estás aquí en esta mañana? Haz una introspección de tu vida, hagamos una introspección de nuestra vida, de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántas situaciones Dios nos ha guardado, cuántos milagros Dios ha hecho en nosotros, cuántas peticiones nos ha contestado. En cuántos momentos en nuestra vida hemos estado pasando por un momento difícil, duro, complicado en nuestra vida, y le hemos clamado a nuestro Dios: Señor, si me contestas la petición, si me levantas de esta cama, si sanas a mi papá, si sanas a mi mamá, si me libertas de esta situación, si me das este hijo que tanto yo anhelo, te voy a servir con todo mi corazón, voy a dar toda mi vida a ti, voy a ponerte a ti en todo el centro de mi vida, y tú serás todo para mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos estado clamando: Señor, dame la esposa que necesito, dame la novia que necesito, dame el novio que necesito, dame, Señor, el carro que necesito, dame, Señor, el trabajo que necesito? Y a veces Dios para nosotros se convierte en un servicarro. Vamos, nos servimos, nos contesta y nos olvidamos. Y después el tiempo no nos da, porque los hijos nos coman mucho tiempo, porque el trabajo nos consume mucho tiempo, porque el carro hay que lavarlo los domingos y no tengo tiempo para ir a la iglesia. La compasión de Jesús. Jesús sigue siendo misericordioso con nosotros, pero lo que Lucas nos está diciendo aquí en esta mañana es: iglesia, hay que ser agradecido de Dios. Hay que ser agradecido de Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado. Porque aún sin merecernos absolutamente nada, su amor, su misericordia es tan grande que nos contesta. Porque 10 fueron sanados, pero solamente uno regresó a postrarse a sus pies, a glorificar a Dios por el milagro que había recibido. Y aquel era samaritano. El que tenga oídos para oír, oiga esta mañana. ¿De dónde te sacó Dios?
de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cómo era tu vida quizás hace 5 años atrás? ¿Dónde tú estabas? ¿Qué tenías? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué has recibido hoy? ¿Cuántas bendiciones de Dios has recibido? ¿Cuánto Dios te ha dado? ¿Cuán comprometido tú y yo estamos con Dios en esta mañana? Nos invita el Señor a reflexionar un poco, y ahora se acerca el día de acción de gracias. Y muchos de nosotros decimos, todos los días son días de acción de gracias, hay que darle gracias a Dios. Pero ese día en particular recibimos a toda la familia y no podemos ir a la iglesia a darle gracias a Dios. Ese día lo cogemos para quedarnos durmiendo porque el Señor sabe, yo me quedo descansando en mi casa y Él sabe que estoy cansado. Y no entendemos muchas veces, no reflexionamos sobre lo que significa, sobre lo que Dios realmente ha sido con nosotros. Jesús, ten compasión de nosotros. Jesús, ten compasión de mí. Quizás en esta mañana tu clamor es, amigo que nos ves, Jesús, ten compasión de mí. Estoy cansado, estoy cansada, estoy cargado, estoy cargada. Tengo una depresión terrible, me siento ansioso, ansiosa. Mi corazón está destruido. Estoy viviendo un momento difícil en mi casa. Estoy pasando por un momento difícil, mi salud está quebrantada. No veo alternativas, no veo solución a mi situación en esta hora. Pero lo que Él te dice en esta mañana es que alces su voz, que levantes clamor a Él, que creas a su palabra, que la obedezcas, que lo recibas, que le digas, Señor, aquí está mi vida, así como estoy hoy, así como me siento hoy. Yo pongo mi vida, yo pongo estas cargas, yo pongo todo esto, toda esta tormenta que está pasando por mi mente, toda esta tormenta que está viviendo mi vida en esta hora, yo la pongo en tus manos, Señor. Que aunque parezca imposible como estos leprosos, que aunque parezca que todo está perdido, que no hay solución, hay solución cuando tú y yo le creemos al Señor, cuando venimos a sus pies, cuando creemos a esa palabra que Él nos ha dado. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es mañana de bendición para nuestras vidas. El Señor está aquí, hermano y hermana, para levantarte, para bendecirte, para hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana hermosa de nuestro Dios. Ya en breve estaremos haciendo oración por los amigos y hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Una vez más, esta es la voz de la Iglesia Metodista Casa de Restauración desde el barrio Pasto de Aybonito en esta mañana. Algún hermano o hermana que necesite oración en esta hora, créele a Dios. El Dios de lo imposible posible está aquí. El Dios que levanta, que te restaura, que te incorpora nuevamente a la sociedad, que te trae la felicidad, que trae la paz que nada ni nadie te puede dar, está aquí en esta mañana. Créele a Dios, hermano. Aunque hoy quizás todas las puertas parecen estar cerradas y nada parece suceder como pasaba con estos hombres quizás allí. ¿Cuántos años estuvieron allí en aquel lugar aislados, día y noche, viendo cómo su vida se destruía y todo lo que acontecía en sus vidas? Hasta aquel día en que alzaron su voz a Jesús y sus vidas fueron cambiadas. En esta mañana
Ven al Señor, créele a Dios. ¿Habrá algo imposible para Él? Nada es imposible para nuestro Dios. Vamos a orar por estas vidas. Mientras la agrupación nos trae una alabanza, oramos por estas vidas en esta hora. Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá porque hoy se mueve las aguas del estanque, porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Obra, Padre. Obra, Dios eterno, en esta vida. Toda enfermedad, en el nombre un milagro poderoso de Jesús, porque hoy se mueve. Creemos a tu palabra, Las aguas la afirmamos en esta mañana, Dios mío. Que quedes ya sano. no tienes que esperar. Hoy tu vida Conforme cambiará a tu voluntad, porque Dios, hoy se mueve en el nombre que es sobre todo las nombre, aguas del estanque. sano y libre en esta hora, Porque Padre. el Maestro Derrama llegó, tu poder sobre esta vida. te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Se mueven las aguas, Dios, en este lugar. mira la batalla que tu hija libra día a día Se mueven las en su casa. aguas, Dios, en este lugar. que en el camino ocurra el milagro que ella necesita. En el nombre poderoso de Jesús, dale fuerza, dale aliento en esta hora, Padre. Derrama tu poder, renueva su fuerza, Dios. Obra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llena a Dios, llena a Dios, llena a Dios, llena a Dios, llena a Dios eterno. Obra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llena, Dios eterno. Trae paz, trae aliento, Dios, abre puertas, derrama tu poder sobre esta casa, sobre su casa, sobre su hogar, Dios. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas. Gloria a Dios. En este Hay una vida que quiere recibirle al Señor como su Salvador, así que en esta hora oramos por ella para que Dios restaure, para que Dios haga todo nuevo en esta mañana. Padre eterno, repite conmigo: Señor, Señor, te recibo te recibo como mi Salvador. como mi Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús, mira esta vida. Que las aguas se muevan en el estanque, Señor. Que en el camino en esta hora ella reciba la paz
que necesita su Las corazón. aguas se mueven, Restaura y no se su corazón. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Cosas nuevas y que tu mano de poder cubre esta vida en esta mañana, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, libre en esta hora. El poder de Dios, recibe de tu poder en esta mañana. Dios, llena esta vida, sana su corazón, sana su corazón herido, sana su vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Llena en esta hora, Padre. Restaura, Dios eterno. En este lugar se mueven, se mueven, se mueven. Su vida. Se mueven, se En el mueven, nombre se de Jesús. mueven. Muévete en ella, muévete en ella, muévete en ella, muévete en esta vida, Y Padre. no se detendrá. En el nombre poderoso de Jesús. Se mueven, se En el nombre mueven, poderoso. se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrá. Se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven, se mueven. Tú conoces se mueven y no se detendrá. la razón por la que ella ha pasado aquí a este altar. Solo tú lo conoces. Yo en esta hora intercedo por ella ante tu presencia, por su salud, por sus hijos, por su esposo, por su familia. Señor, en el nombre de Jesús, porque en el camino ocurren milagros, porque cuando las aguas se mueven, cuando tu espíritu se mueve, cosas grandes pasan. En el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano de poder. Se mueven las aguas en este lugar. Obra Dios en esta mañana. Obra Padre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Se mueven las aguas en este lugar. Mira a tu Hijo Dios que ha pasado aquí a este altar creyendo a tu palabra. Que tus aguas se muevan sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Dios eterno, hace el milagro que Él necesita en su vida, en su casa. Se mueven y no se detendrá. Obra, Padre. San, libre. Se mueve, Libre en el nombre de se mueve, se mueve, se mueve y no se detendrá. Se mueve, sanando, libertando, obrando, Dios. se mueve, Porque nada es imposible para ti en esta hora. se mueve, Que tu mano le cubra. se mueve y no se detendrá. Señor eterno, Se mueve, se mueve, se tú conoces a tu Hijo. Se mueve, Tú conoces a esta pareja, Dios. Tú lo has traído aquí, Dios, con propósitos santos. Que tu mano de poder les cubra en esta hora. Dios eterno, obra con poder. Mira su circunstancia en esta hora y esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Dios, obra esta vida, obra en esta vida. Pon tu mano de poder. Derrama de tu gracia.
que las aguas se muevan en esta vida. Que el anhelo de su corazón sea ellos conforme a tu voluntad, Dios mío, en esta hora. Dios mío, mire la batalla que ellos libran. Mire la carga que hay en sus corazones, la herida en sus corazones en esta hora, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios de lo imposible posible. Y creemos y afirmamos tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pon tu mano de poder en esta hora. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Dios mío. Se mueve, se mueve, se Mira a tu mueve. hija Emily. Y no se detendrá. Dios eterno. Señor, Se mueve, se mueve, se mueve. la batalla que ella libra, Se mueve, se la mueve, guerra, se Dios, mueve. que hay, Dios mío, en esta hora. Yo pongo su vida en tus manos. Dios, cúbrela. Pon escudo protector sobre ella. Se mueve, se mueve, se mueve y no se detendrá. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. La familia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, obra en esta hora. Obra en este hogar que clama. Clama por tu intervención, Dios. Pon tu mano de poder. Las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Pon tu mano de poder en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos en esta hora por los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Señor eterno, mira los que nos ven en esta mañana. Señor, mira las vidas que necesitan la intervención tuya. Los que se sienten rechazados, marginados, los que han perdido toda esperanza, Señor, en esta mañana los presentamos delante de ti. Que tu mano de poder los cubra. Que el milagro que necesitan, Dios, los reciban en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que las aguas del milagro se muevan en sus vidas. Que en creer en ti, que en el obedecer a tu palabra, en el camino, en el trayecto, Dios eterno, de reconocerte a ti como el Señor y el Salvador en esta mañana, reciban sanidad. Todo cáncer se va en esta mañana. Toda afección en el cuerpo, todo problema en el páncreas, todo cáncer del hígado, todo problema del corazón, todo problema de los bronquios, todo problema pulmonar, en el nombre poderoso de Jesús, todo problema de los riñones, todo cáncer en los intestinos, todo cáncer de próstata, todo cáncer del seno, todo nódulo canceroso, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos a tu palabra en esta mañana. Toda parálisis facial, toda parálisis de las piernas, Dios eterno, para ti nada es imposible, Dios. Creemos a tu palabra en esta mañana. Haz el milagro en estas vidas. Haz el milagro en las vidas que nos ven, Señor. Porque las aguas hay sanidad. Porque en el camino ocurre sanidad. Porque en la obediencia, en el clamar a ti, cuando venimos a ti, a tu presencia, hay sanidad, Dios eterno. Oye el clamor de este pueblo que te necesita en esta mañana, en el nombre poderoso de
de Jesús, a quien damos toda honra y toda gloria. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y no se detendrá. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Gloria a Dios. Aplauso fuerte.